alaban al Señor con mucho gozo y eso ayuda para que podamos tener un ambiente adecuado, espiritual, para la palabra de Dios. Y mientras abran su Biblia, por favor, ahí en 1 de Samuel, capítulo 30, el tema será de la familia. Ayer fue de matrimonios, mañana va a ser para el Ministerio de Corona de Honra en cuanto a el plan de Dios para los adultos mayores. Y hoy el tema es urgencia de defender la familia. Nada más quería, antes de comenzar, bueno, por lo menos en foto, no sé si está la foto ahí, presentarles a mi familia. Su servidor tiene 35 años de casado y Dios me permitió casarme con mi esposa, Elvia Palacios. Está por ahí ahorita una foto, a ver si se puede. Y tuvimos 3 hijas, se ve poquito, ¿verdad? Tengo 3 hijas y ya 2 casadas y una a punto de casarse ya el próximo mes. Por eso me ven, estoy en depresión, estoy triste, llorando así. A veces si me van a encontrar por los rincones llorando, es porque ya se va a casar la última de mis hijas, ¿verdad? De hecho, ayer no vino mi esposa, bueno, no vino en este viaje porque ayer fue la despedida de soltera de mi hija María Elizabeth. Y por eso, si me ven ahí llorando, pues no crean que estoy triste de estar aquí, estoy contento, ya lo dije, ¿verdad? Pero más bien, se me casa la última de mis hijas. Entonces, y ahí están mis yernos, son pastores, 2 de ellos son pastores y uno es colombiano, se me coló uno de otro país, ¿verdad? Y él, gracias a Dios, ha sido una bendición. Ellos son líderes de los jóvenes también, no es pastor Robert, pero es líder de los jóvenes ahí junto con un equipo en nuestra iglesia. Así que doy gracias a Dios por que ellas formaron hogares cristianos y es una bendición ver a mis nietos poder estar creciendo en un hogar cristiano. Y lo comparto solamente para que nos conozcan. Su servidor es pastor en la iglesia Cristo Vive, como ya mencionó el pastor Héctor, y un gusto poder estar aquí. Les voy a suplicar que abramos entonces nuestra Biblia en 1 de Samuel 30, 1 de Samuel 30, para leer los primeros versículos. Y si ya lo tiene, ¿verdad?, le voy a suplicar que se ponga sobre sus pies, que se ponga en pie y que podamos leer este pasaje y orar. Aquí hay varias familias representadas y quiero hablar de este tema, la urgencia de defender la familia. Así que piensa en tu familia, si tú eres el varón del hogar, si tú eres la esposa, o hay bastantes jóvenes, si tú eres uno de los hijos de esa familia. Y también ya, algunos ya están próximos, ya se les ve cara de que estén próximos ya como para un bodorio, ¿verdad? Ya se les ve edad y todo, ya están ahí y ya se ven ahí como con ganas de formar una nueva familia. Piensa desde ahorita defender tu familia con los principios de la palabra de Dios. 1 de Samuel 30, ¿estamos ahí? Dice la Biblia: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Nota el versículo 2, nota. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres, nota, sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz. ¿Y qué hicieron? Y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Versículo 6 dice: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por quién, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y qué preciosa frase, la leen conmigo, la última frase, dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. De nuevo esa frase que es en realidad lo que va a ser la conclusión y lo que todos debemos estar haciendo. Dice así la Biblia: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Inclina tu rostro.
Vamos a orar, por favor. Padre, te queremos pedir que tú nos ayudes a meditar tu palabra en esta mañana, que nos permitas, Señor, por favor, atenderla, que quites cualquier distracción, Señor, cualquier cosa que esté en nuestra mente que nos haga distraernos del propósito importante de oír tu palabra, de atender tu voz. Quita al hombre que está al frente, que no sean razonamientos humanos, ni filosofía mundana la que se hable, sino que tu palabra, tu santa palabra, pueda llegar a nuestras vidas y tocar nuestros corazones. Háblanos, instrúyenos, redargúyenos, Señor, motívanos a través de tu palabra, corrígenos, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y sobre todo a tomar decisiones para obedecerla. En el nombre de Cristo lo suplicamos y pedimos bendición por cada familia aquí representada, por cada matrimonio, por cada varón, cada dama, cada joven que está aquí, Señor, que los jóvenes en un futuro formarán sus propias familias. Y te pido que todos estemos luchando por defender el concepto bíblico del matrimonio, el concepto bíblico de la familia, y que eduquemos bien a nuestros hijos para gloria tuya y para que tu nombre sea alabado de generación en generación. En el nombre de Cristo, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, muchísimas gracias. Miren, hay una urgencia, hermanos, de verdad, hay una urgencia muy grande de defender a la familia. El concepto del matrimonio y el concepto de la familia está siendo muy atacado. En realidad, los ataques más feroces del diablo hoy por hoy están siendo en contra de la familia, en contra del matrimonio, en contra de la institución que Dios fundó, que se llama la familia. Satanás sabe, hermanos y amigos que nos visitan, Satanás sabe que si destruye las familias, destruye las sociedades. Y el asunto es que lo que estamos viendo hoy en día es que se están destruyendo los hogares y se está destruyendo la sociedad. Y lo vemos claramente en nuestro país. Mira, hay muchas maneras en que el diablo está atacando las familias y la gente en general está dando la espalda a los principios de Dios y está realmente dejando que el diablo destruya su hogar. Dice la Biblia en el Salmo 11:3, si fueren destruidos los fundamentos, hay una pregunta, ¿qué ha de hacer el justo? Y mira, los fundamentos se están destruyendo, los fundamentos sobre todo en cuanto al matrimonio y en cuanto a la familia. Se está atacando la familia hoy en día de manera terrible a través de una epidemia horrible de inmoralidad sexual, sobre todo entre los jóvenes, no los cristianos, pero los jóvenes del mundo viven en una inmoralidad sexual horrible, donde ya la fornicación es parte de los noviazgos y la fornicación es parte de la vida y la pornografía es parte de la vida, y en realidad no estamos conscientes que eso es un ataque de Satanás para nuestra propia vida. Los adulterios en nuestra sociedad son parte normal y nadie se acuerda que la Biblia dice honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Se nos está olvidando lo que dice la Biblia. Se está atacando la institución de la familia porque se está promoviendo la terrible ideología de género, matrimonios de personas del mismo sexo. Y se está afirmando que hay muchos modelos, y la gente lo dice con mucha convicción y muy expertos en la materia, que hay muchos modelos de familia. Y que no hay ningún problema en que un hombre se case con otro hombre y una mujer con otra mujer, porque es parte del concepto moderno, y en realidad todo eso está atacando la idea clara de Dios de la familia. El diablo está destrozando las personas porque está destrozando las familias. Se está atacando la institución de la familia porque motivan a los jóvenes a no casarse.
Y muchos están allí con la idea de yo no me voy a casar, ¿para qué me meto en problemas? Y si quieren casarse, pues en realidad no se casan, nada más se juntan, ¿no? Y si se arrejuntan, como decimos a veces, ¿verdad? En realidad dicen, pues yo me voy a rejuntar, pero no queremos hijos, porque, ay, los hijos, qué fastidio, ¿no? Te vienen a molestar la vida. Y en realidad estamos destrozando el concepto de la familia. Se ataca la institución de la familia por estar en medio de un mundo materialista. La verdad es que es peor en la Ciudad de México, pero todos estamos en medio de una sociedad materialista y consumista, a donde a las personas les importa más el dinero que su familia. Les importa más su automóvil que su familia. Y de nuevo te pregunto, con el mismo versículo, pero en una traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice, cuando los fundamentos de la ley y del orden que Dios ha puesto se desmoronan. Qué interesante, se desmoronan. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Qué pueden hacer los justos? En el mismo Salmo, adelantito, se responde la pregunta. En el versículo 7 dice, el hombre recto y justo mirará el rostro de Dios. ¿Sabes lo que tenemos que hacer todos nosotros? Ahí el Salmo lo dice, no vamos a estudiar ese Salmo, pero el Salmo lo dice. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Mirar el rostro de Dios. Buscar a Dios cada día, amén. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Y cada día debemos buscar a Dios y su poder. Dice la Biblia, buscad su rostro continuamente. Y lo que menos estamos haciendo a veces los cristianos, que es donde habla de los justos, que ha de hacer el justo, los que hemos sido justificados en la sangre del Cordero, lo que tenemos que estar haciendo es buscar el rostro de Dios. Y en la medida que buscamos el rostro de Dios y todos nosotros leemos más nuestra Biblia, doblamos nuestras rodillas cada día, oramos como Job oraba, ¿te acuerdas? Se levantaba y oraba por cada uno de sus hijos. En la medida en que busquemos más a Dios, nosotros nos vamos a plantar firmes y vamos a dejar de estar jugueteando con las filosofías del mundo y vamos a respetar lo que la Biblia dice y vamos a defender la institución del matrimonio y la institución de la familia. Amén. Porque es la voluntad de Dios. Y porque solo cuando nosotros hagamos bien las cosas en nuestra familia, vamos a poder perpetuar la verdad de Dios y el evangelio de generación en generación. Es algo que Dios hace, pero nos utiliza a nosotros, ¿cierto? Cuando tú educas bien a tus hijos y los instruyes en el camino del Señor y crecen como buenos cristianos, se está perpetuando el evangelio de generación en generación. Así que de eso queremos hablar. Una urgencia de defender la familia. Y con base al pasaje de 1 de Samuel 30, yo quiero hablarte de dos cosas. Dos razones muy importantes para defender nuestra familia. Dos razones. La primera, yo quiero compartirte que es urgente defender nuestra familia porque la destrucción de una familia viene ¿cómo? Viene intempestivamente. Hay algunos acontecimientos que son intempestivos. Y es muy triste porque vienen así, de repente surgen los problemas, ¿no es cierto? Un accidente, una enfermedad, o agarran al mencho y se incendia todo, ¿no? Y es algo intempestivo, ¿cierto? Y son problemas que vienen intempestivamente. Pues así, los enemigos de la familia llegan de una forma intempestiva. Lo dice ahí el pasaje que vamos a estudiar. 1 de Samuel 30, versículo 2. Bueno, desde el versículo 1 explica ahí claramente que David y sus hombres se habían ido a batallar con algunos problemas que se tenían. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek, mientras ellos estaban en la guerra, los de Amalek invadieron el campamento donde ellos estaban. Y versículo 2, ¿están conmigo? Versículo 2, y se habían llevado cautivos, ¿a quiénes? A las mujeres y a todos los que estaban allí. O sea, los hombres estaban en una guerra por allá con David, 600 hombres, pero el diablo se estaba llevando ¿a quiénes? A las mujeres y a sus hijos e hijas. Es muy interesante esto, hermanos,
Porque mientras nosotros andamos en otros lados, pensando en otras cosas y peleando otras guerras, el diablo se lleva a tus hijos. ¿Me explico? El diablo llega y se lleva a tus hijos. Y tú estás en la luna. Y yo también a veces. El problema es que los enemigos o el enemigo de las almas ataca intempestivamente. El momento que narra la Biblia es cuando el rey David había salido a la guerra con sus 600 hombres y los enemigos amalecitas aprovecharon la ocasión, entraron por sorpresa a la ciudad donde ellos estaban y donde sus familias se habían quedado indefensas. Qué triste, ¿no? Un general o un rey, en ese caso no era rey, pero David, un hombre tan preparado para la guerra, deja a su familia y a las familias de 600 hombres indefensos ante los enemigos. Mucho ojo, hermanos, porque algunos de nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos tan ocupados en miles de cosas y nuestros hijos, bien, gracias. ¿Y tú? ¿Dónde están tus hijos? Sobre todo no hablo de los chiquitos, porque a los chiquitos los traemos a la escuela dominical, ¿cierto? ¿Cierto o no? Oh, y ellos vienen y vienen contentos. ¿Sabes dónde empieza el problema? Cuando les empieza a salir el bigote. Bueno, no a las mujeres, a los hombres, ¿no? Bueno, a algunas mujeres también les sale, pero eso no es el asunto. Cuando a los hombres les empieza a salir, empiezan a ser adolescentes, ¿no es cierto? Ahí es donde se ve lo que sembraste. Ahí es donde se ve el corazón de los hijos. Los amalecitas, como venganza, llegaron y se aprovecharon del descuido de David y sus 600 hombres y llegaron a destruir lo que había y se llevaron cautivas a las familias. La destrucción de una familia viene en el momento menos esperado. Los hombres de David estaban muy ocupados en pelear, ese es el asunto, estaban muy ocupados en pelear sus propias batallas, pero descuidaron lo más importante. ¿Qué era lo más importante? Su familia. Y es lo que quiero recalcar en tu mente, sobre todo varones. Lo más importante que tú tienes a tu cargo es tu familia. No es tu trabajo, no es tu negocio, no es tu automóvil. Hay hombres que le dedican horas y horas a su automóvil. ¿Te has fijado? Bueno, allá en la Ciudad de México, yo le estoy contando de lo cabezones que son en la Ciudad de México, ¿no? Nosotros vivíamos en un edificio en el 4º piso y estaba el estacionamiento ahí delante de nosotros cuando nuestras hijas estaban chiquitas. Y un señor se la pasaba, pero horas. Sabíamos cuando descansaba el señor, bueno, el señor Carro le pusieron mis hijas. Eran muy criticonas porque estaban chiquitas, ¿no? Y le pusieron el señor Carro. ¿Sabes por qué le pusieron el señor Carro? Pues porque se la pasaba como 3 horas o 4 en su carro, ¿no? Ya sabíamos cuando el señor Carro descansaba, porque el señor Carro le limpiaba por allá, por acá, le sacaba brillo. Yo hasta le dije a mi esposa, le voy a mandar el mío porque yo no le hago nada, pero él le gusta mucho limpiar el carro. Y le sacaba brillo a su carro. 3 horas, 4 horas en el carro. Quería mucho su carro. ¿Y sabes con qué se quedó el señor Carro? Pues con su carro. Se divorció, su esposa y sus hijos se fueron y él se quedó con su carro. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Qué pelea estás luchando? ¿A qué le dedicas más tiempo? Mira, está ahí en la pantalla el descuido sistemático que tienen muchas personas, especialmente muchos varones de su familia, es lo que hace que cientos de hogares, no estamos hablando de un problema pequeño, cientos de hogares se están derrumbando de forma estrepitosa. ¿Cómo está tu familia? La verdad es que uno no descuida a la familia de un día para otro, ¿no? Uno va descuidando sistemáticamente la familia poco a poco,
dejas de platicar con tus hijos, poco a poco pierdes el corazón de tus hijos, poco a poco tus hijos se van haciendo mundanos, poco a poco dejan de venir a la iglesia, poco a poco dejan de leer su Biblia, poco a poco, y tú en la luna, ¿no? El descuido empezó meses atrás, en el caso de David, meses atrás. Se fue a meter a una tierra de filisteos, a una tierra de enemigos, y se fueron confiando, como si estuvieran en el paraíso. Y en realidad el descuido empezó meses antes, hasta que llegó el momento en que los amalecitas aprovecharon que ellos no estaban, los atacaron y se llevaron a toda la familia. Mira, David y sus hombres cometieron un grave error que muchos padres de familia estamos cometiendo hoy en día. No consideraron que estaban en territorio enemigo. Qué chistoso, ¿no? Se habían ido en tierra de filisteos. No consideraron eso. Y no consideraron que a su alrededor había enemigos, ¿no? Y dice uno, pues qué cabezón el David, ¿no? El David, ¿no? Así le decía a su esposa de cariño, David, ¿no era? ¿Qué cabezón el David, no? O sea, estás en tierra de enemigos y te llevas a todos los 600 hombres y dejas a tu familia, a tus familias indefensas. ¿Sabes qué error estamos cometiendo los cristianos, amado hermano? ¿Sabes qué error estamos cometiendo? Vivimos en este mundo como si no hubiera enemigos espirituales. ¿Me escucharon? ¿Sí me escucharon? Siquiera muévame las pestañas para saber que sí están despiertos todavía, hermanos. ¿Sí me escucharon, hermanos? Ah, qué bueno, porque yo dije, ya se me durmió la clientela, ¿verdad? Apenas llevo 10 minutos, ya se durmieron. No estamos considerando que estamos entre enemigos espirituales. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar, al cual resistid firmes en la fe. Cuando los líderes de las familias, está ahí también en la pantalla, cuando los líderes de las familias andan en caminos equivocados, fuera de la voluntad de Dios, peleando otras batallas, descuidan sus familias y el enemigo se va a aprovechar de eso. Se va a aprovechar de eso. Cuando no estamos en el centro de la voluntad de Dios, cuando estamos haciendo otras actividades que no son prioridad en lo espiritual, lo más seguro es que vamos a descuidar nuestro matrimonio, como hablábamos ayer. Descuidamos nuestro matrimonio. Y al descuidar nuestro matrimonio, después descuidamos a nuestros hijos. Y al descuidar nuestro matrimonio y descuidar nuestros hijos, estamos descuidando lo más importante que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Qué exitoso eres en el trabajo. Qué exitosa es tu empresa. Qué exitoso eres como gerente, ¿verdad? En tal o cual lugar. ¡Qué bendición! ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? David era un hombre de guerra, pero no fue cuidadoso ni protegió lo más valioso que tenían, que eran sus familias. Y mira, por pequeños descuidos podemos perder nuestra familia. Y a veces no son pequeños, a veces son grandes descuidos. A veces creemos que no hay enemigos, que todo es, vivimos como si estuviéramos en el paraíso terrenal, casi vivimos en el Edén, ¿no? Como decían en Villahermosa, que ¿Tabasco o Villahermosa? Tabasco es un Edén, ¿no? Y miran lo que se convirtió, pues, Tabasco, ¿no? Pero bueno, es Edén porque está bonito, con un clima precioso, ¿verdad? Tengo que hablar bien porque son de Villahermosa, mis hermanos. Es precioso. Pero el asunto es, a veces de veras pensamos que estamos en el Edén, hermanos. Como si no hubiera enemigos, como si no hubiera maldad, como si no hubiera gente perversa y pervertida que puede dañar a nuestros hijos. Y nosotros andamos en la luna de plano, en allá, en nuestro mundito religioso, en nuestro mundito cristiano, cuando hay peligros terribles. Durante la pandemia, el 8 de julio del 2021,
salió en YouTube una canción que fue del coro de hombres gays de San Francisco. La canción se titulaba Un mensaje de la comunidad gay. Fue publicada en YouTube y decía así: para aquellos que todavía están trabajando contra la igualdad de derechos, tenemos un mensaje para vosotros, decía el eslogan de esta canción. Y era un grupo grande del coro gay de San Francisco. Y la canción, o más bien la introducción a la canción decía, escúchenme bien: ¿crees que vamos a corromper a tus hijos? Si nuestra agenda gay controla el mundo. Es curioso, dijeron, porque por esta vez tienes razón. Sí queremos a tus hijos. ¿Y sabes qué decía la canción? Convertiremos a sus hijos. Sucede poco a poco, quieta y sutilmente, y apenas lo notarán. Pero vamos por tus hijos. Vamos por ellos. Imagínate ahí un grupo, un coro ahí en la pantalla, porque era la pandemia y así muchos hicieron cantos y todo, pero ellos hicieron su himno gay de San Francisco y estaban ahí varios hombres cantando y diciendo, vamos por tus hijos. Y si crees que vamos por tus hijos, tienes razón. Vamos por tus hijos. Queremos convertirlos. ¿En qué quieren convertirlos? Queremos convertirlos. Poco a poco vamos a convertirlos. ¿Sabes qué uso el diablo? Casi nadie tiene un aparato como este, ¿no? No son muy comunes, ¿verdad, hermanos? Solo uno que otro traemos un aparato como este. Casi nadie trae. Pero la gente está endiosada con esto, ¿no es cierto? Está adicta al celular, adicta. Y es triste porque les comentaba a algunos hermanos ayer que venía en el metro, ayer para acá, rumbo para acá, para la Tapo. Y una mamá tenía una hijita como le calculo 5 o 6 años. Y desde que se sentaron, le dio el celular a la niña. Y la niña todo el tiempo, varias estaciones, trajo el celular allí, viendo y viendo, como para decirle, no hagas eso, le estás atrofiando el cerebro, ¿verdad? Pero claro, uno no puede decir eso de una persona que no conoce, ¿no? Pero todo el tiempo, la niña todo el tiempo en el celular. Y después ya dije, me animaré a decirle, dije, no, creo que no. Pero después la señora sacó también su celular y estaba igual, ¿no? Poco a poco. La mente de nuestros hijos se va adaptando a la filosofía del mundo. Hermanos, no tenemos que conocer mucho de la filosofía mundana o de la ideología de género o de cómo están las cosas para saber que hay un enemigo. La Biblia lo dice, ¿no? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Y quién es el ladrón? Satanás, vuestro adversario, el diablo. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero hermanos, la Biblia lo dice. Pero a veces nosotros actuamos como si no hubiera un enemigo. Como si Jesús no nos hubiera dicho, hey, Satanás viene para robarte a tus hijos. Satanás viene para destruir tu familia. Satanás viene para aún matar a tus hijos si fuese el caso. Y nosotros andamos peleando otras batallas en este mundo. Mira, David era un hombre. Tomen en cuenta esto porque a veces, a mí no me va a pasar. Yo no soy muy cristiano, siempre asisto a la iglesia, yo no falto a los cultos. Pero mira, David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Meditemos en esto. David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Realmente amaba a Dios, David, ¿cierto o no? ¿Cierto, hermanos? David amaba a Dios. Aún, ¿verdad? Este tipo de hombres consagrados pueden caer en el error de descuidarse en la defensa de su familia. Así que no estoy diciendo que seas lo peor del mundo, ni yo tampoco. David amaba a Dios, amén.
David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Pasó muchas pruebas y él demostró ser fiel a Dios. Pero cometió un error. Y no solamente él, 600 hombres. A nadie se le ocurrió y dijo, ¿por qué no dejamos a 200 aquí que cuiden a las familias, no? Digo, pequeño detalle, ¿no? ¿A quién dejaban? Pues no, a nadie importante, a sus hijos, a sus hijas, a su esposa, ¿no? No era tan importante, pero eran personas así que uno las repone fácilmente, ¿no? Y a nadie se le ocurrió, en lugar de andar todos allá peleando batallas que ni servían, nos quedamos a cuidar ¿a quién? A nuestras familias. Ahora, solamente los voy a mencionar porque no tenemos tiempo de ir a cada pasaje y todo. Pero eso le pasó a otros hombres también. Lot descuidó a su familia. Elí descuidó a su familia. Samuel descuidó a su familia. Y nota esto, todos pagaron un precio muy alto. Muy caro pagaron eso, ¿no? ¿Te acuerdas del buen Lot? ¿Te acuerdas de Lot? Medio tibiecito el Lot, ¿no? Tenía un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Era de esos medios tibios. Aquí en esta iglesia, gracias a Dios, no hay gente como Lot, pero en algunas iglesias hay gente muy tibia, ¿no? Está con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Así era el Lot, ¿se acuerdan? Se lamentaba del pecado. Ay, qué terrible está el pecado. Pero no hacía absolutamente nada. ¿Cómo terminó su familia? Destruida. En una cueva con sus hijas ahí, su esposa hecha una estatua de sal. Elí, ¿se acuerdan del buen Elí? Gordito él, ¿recuerdan? Bueno, la Biblia dice que estaba gordito. Gordito él y tal vez sus hijos también estaban regorditos, ¿no? Ese no era el problema de estar gordito. El problema es que descuidó a sus hijos. Y la Biblia dice de los hijos de Elí que eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Importante. Era un sacerdote Elí y descuidó a su familia. Samuel descuidó a sus hijos también. Era un gran profeta de Dios, pero descuidó a sus hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Nos puede pasar a todos. A los pastores también. El diablo está enfocando sus cañones hacia las familias pastorales. Y si los pastores no cuidamos nuestra familia, nos va a pasar lo que a Samuel, lo que a Elí. Pero si tú no cuidas tu familia, es exactamente lo mismo. Una hermana fiel de nuestra iglesia, fiel, teníamos una célula. En la semana nosotros tenemos células en diferentes zonas de la ciudad. Teníamos una célula en su hogar. En la pandemia ya ven que todos empezamos a conectarnos a todas las redes y todas esas cosas por necesidad en cierta manera. Empezó a conocer a una persona a través de las redes. Poco antes o cuando ya empezábamos como a volvernos a reunir y a volver a regresar a todo eso de la pandemia, tan pronto pudo, abandonó a su esposa y a su hija y se fue con el hombre que conoció por redes sociales. Era fiel. Estaba bien antes de la pandemia, pero se descuidó. Necesitamos defender nuestra familia. ¿Amén, hermanos? ¿De verdad lo creemos? ¿De verdad lo creemos? Necesitamos defender nuestra familia. ¿Amén? Necesitamos estar alertas de los peligros, saber que hay enemigos. Y la segunda cosa, porque una segunda razón para defender nuestra familia, porque la destrucción de una familia causa mucho dolor. Ve lo que dice la Biblia y siente lo que dice la Biblia. La Biblia la tenemos que leer con entendimiento y ver lo que dice y sentir lo que dice. Entonces David, versículo 3, 33. Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, 600 hombres, alzaron su voz ¿y qué hicieron, hermanos? Lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Eran hombres cobardes?
Eran de esos, de la generación de cristal. Eran 600 hombres de cristal, hermanos. Eran guerreros, ¿cierto? La mayoría eran hombres valientes que luchaban al lado del rey David y que estaban ahí y se partían el alma luchando. Eran hombres fuertes. ¿Y cómo estaban esos hombres fuertes, hermanos? ¿Cómo estaban? Llorando. ¿Sabes por qué estaban llorando esos hombres? Porque perder tu familia duele, y duele mucho. Así que por eso te pido en el nombre del Señor que tú puedas defender tu familia, construir un hogar fuerte. Mira, la Biblia narra la historia y el idioma original, el lenguaje de la narración bíblica da a entender que cuando iban llegando a la ciudad todavía se veía el humo. Todavía se veía el incendio de que habían quemado todo y lo único que veían en esa ciudad era humo. Y entonces cuando ellos fueron llegando y vieron el desastre, hermanos, y vieron que no estaban sus familias, no estaba su esposa, no estaban sus hijos, habían sido llevados cautivos y no sabían ni dónde estaban, ellos lloraron. ¿Y sabes qué es lo que pensaban? Casi estoy seguro que pensaban lo siguiente: si hubiéramos llegado antes, porque esto acaba de ser, todavía la ciudad está humeando, todavía está el fuego en algunos lugares, lo acaban de hacer. Si hubiéramos llegado antes, si no nos hubiéramos tardado tanto, si no nos hubiéramos descuidado, si hubiéramos estado allí para defender a nuestra familia. Pero yo quiero decirte algo: el si hubiera no existe. Escúchame bien, eso no es bíblico, ¿verdad? No vayas a decir, el pastor dijo que en la Biblia dice nada. No diga eso. Lo que estoy diciendo es, el si hubiera no existe. Es una frase para que reflexiones. Si hubiera educado bien a mis hijos, ahorita fueran fieles cristianos. Si hubiera enseñado bien a mi hija, si hubiera casado con un cristiano y hubieran formado un precioso hogar para la gloria de Dios. Si hubiera instruido bien a mis hijos, no se hubieran embarazado a los 17, 18 años y ahí con cualquier persona que se les atraviese. Si hubiera, ¿me explico lo que estoy diciendo? Si hubiéramos ido a la iglesia fielmente, si desde chiquito los hubiera llevado a la escuela dominical cada domingo, si hubiera sido diferente, si les hubiera dado ejemplo, si nos hubiéramos llevado bien como matrimonio, si hubiera no existe, no existe. El tiempo es hoy, amén. El tiempo es hoy. Yo te quiero decir algo: no descuides a tu familia, porque perder la familia causa un inmenso dolor, un dolor inmenso, un dolor inmenso. Tú puedes perder tu carro en un choque y eso no hay problema, no. Tú puedes perder, no sé, otras cosas, hasta tu casa por alguna. Pero si pierdes a tu familia, estás perdiendo lo más importante que Dios te ha dado a cuidar. Si pierdes a tus hijos, estás perdiendo a las personas más importantes que Dios te puso bajo tu autoridad. Amén. ¿Cómo está tu familia? Les hemos dado mucho valor a las cosas materiales, a las cosas mundanas. Hemos valorado mucho los autos, las pantallas de plasma, las casas. Hemos valorado los celulares, que ni qué, estamos listos para cuando salga el siguiente iPhone. No, creo que sigue el 18, ¿no? O el 19, ya no sé. Estamos listos para hacer fila y comprar el iPhone, ¿no? Porque ya tiene otras 25 cámaras. Y salgo de cuerpo entero y hasta me pone con inteligencia artificial bien guapo, ¿no? Y todo. Ya queremos lo más moderno, ¿no es cierto? ¿Cierto o no? Bueno, aquí no, pero en la Ciudad de México sí, ¿verdad? Yo sé que no me contestan porque aquí no están con ese materialismo horrible, pero allá se forman para el iPhone que sigue, ¿no? Y mira, no importa que cueste 40,000, 50,000 pesos, pagan ese dinero por un malvado y terrible celular.
¡Wow, muchacho! Estamos locos y la policía no se ha dado cuenta, ¿no? Pagamos cantidades estratosféricas. Y claro, el iPhone pasado, el 13 o 14, se lo damos a nuestros hijos para que se diviertan, ¿no? Y pase el tiempo. Y no solo nos envenenamos nosotros, y también envenenamos a nuestros hijos. Va, muchacho, estamos con una actitud interesante. Pero lo que estoy diciendo es que perder la familia es un gran dolor. Hoy quiero prevenirte para evitar que tú pases por ese momento de dolor indescriptible, de aflicción. ¿Ves lo que dice la Biblia? Lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. No vamos a poder ponernos en ese lugar, porque es como las personas, mira, nos volvemos muy insensibles. Cada rato dicen que en México hay 133,000 personas desaparecidas. ¿Cierto? ¿Has oído esa noticia, no? 133,000. ¿Cuántos somos ahorita? ¿Qué? ¿200 casi? Con los niños y todo, no sé. 133,000 personas desaparecidas. El hijo de alguna persona, de algún matrimonio que fue a buscar trabajo a Guadalajara, llegó a la estación ahí de Guadalajara, pasaron por ellos y jamás volvieron a saber de ellos. Perder un hijo, ¿no? Es terrible, ¿no es cierto? Es terrible, es lo que estaba viviendo David. Pero a veces nos volvemos insensibles, o a veces no vemos la Biblia con la profundidad de lo que dice. Lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Estaban perdiendo su familia. Por favor, por vida tuya, por lo que más quieras, cuida tu familia. Dios te está diciendo, cuida tu familia, cuida tu esposa, cuida tus hijos. Proverbios 10:1, léanlo conmigo, está ahí en su pantalla. Ve lo que dice Proverbios 10:1, bien fuerte, léanlo conmigo. Dice: los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre. Muy bien, estuvo excelente como ensayo. Les felicito, fue un ensayo muy bueno. Pero ahora vamos a decirlo bien, ¿les parece? ¿Sí? Y vamos a decirlo todos, para que lo podamos disfrutar lo que dice la Biblia. Fuerte, dice así: los proverbios de Salomón, el hijo sabio. Nada te causa más tristeza que un hijo necio que toma malas decisiones y se mete en muchos problemas cuando es adolescente o cuando es joven. Nada te causa más dolor. Y los pastores más de una vez hemos visto a mamás llorando por hijos necios. Por cierto, jóvenes y señorita que estás aquí, piensa 2 veces antes de tomar malas decisiones, porque le estás partiendo el corazón a tu mamá. Y a tu papá también, nada más que los hombres, dicen que los hombres no deben llorar por una mujer. Esa es una canción, pero eso no le hagan caso, ¿verdad? Por una mujer que ha pagado mal. Nos enseñaron a no llorar, hermanos. Pero nos parte el alma cuando un hijo hace tonterías. Piénsalo 2 veces. Y piénsalo más, porque el corazón que más se parte es el corazón de Dios, que te ha salvado, que te ha enseñado, que desde chiquito te enseñó en la escuela dominical su palabra para que tú tomaras buenas decisiones, y terminas haciendo barbaridades siendo adolescente o siendo joven. Duele. ¿Saben hasta cuándo entendemos algunos lo valioso que son nuestros hijos? ¿Sabes hasta cuándo? Cuando se alejan de nosotros o cuando los vemos cautivos en problemas. Lloramos. A veces no valoramos nuestra familia hasta que la perdemos. Qué triste. Cuando nuestros hijos toman malas decisiones, le hubiera enseñado, le hubiera dedicado tiempo, hubiera estado con él, le hubiera escuchado. Un hijo que toma malas decisiones y está cautivo del diablo duele. Mira, David no solamente lloró, está ahí en su pantalla, y escúchalo bien. David no solo lloró porque todo y todos estaban perdidos, también lloró porque él sabía que él era
responsable por ello. Qué tremendo, ¿no? Ser líder de un pueblo. Ser pastor no es un juego, hermanos. Porque un pastor va a dar cuenta de su iglesia. ¿Cierto? Y debemos hacerlo con temor y temblor. Pero ser varón te hace líder de tu familia. Y tú vas a dar cuenta de tu esposa y de tus hijos. Y deberías hacerlo con temor y temblor. David más adelante experimentó ese dolor cuando perdió a Absalón, y dice la Biblia: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, escucha, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón? Hijo mío, hijo mío. A veces leemos la Biblia pero no la estamos sintiendo, ¿me explico? Ponte en el corazón. En este caso es otro evento que vivió David, pero David estaba viendo morir a su hijo Absalón. Y nota, ¿quién me diera? Dice David, ¿quién me diera que muriera yo y no tú, hijo mío? Hijo mío, Absalón. ¿Me explico? ¿Cuánto duele, hermano? Pero muchas de las cosas que los jóvenes hacen, como malas decisiones, o meterse en problemas, o meterse en alcohol, o meterse en droga, o dejar de venir a la iglesia, se hubieran podido evitar si en lugar de andar peleando otras guerras, cuidáramos nuestra familia. Y ese es el punto de hoy. Mira, vamos terminando, y ahí dice el versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Sus amigos, sus 600 grandes amigos, y de veras eran leales a él, pero estaban perdiendo su familia, hermanos, y les dolió hasta el alma. El pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba ¿cómo? En amargura de alma por vida tuya, por lo que más quieras. Considera lo que dice ahí. ¿Cómo vamos a terminar nuestra vida, hermanos? Amargados, diciendo: si hubiera educado bien a mis hijos, si hubiéramos tenido un matrimonio donde nos conectáramos, donde pudiéramos platicar, donde nos amáramos, le hubiéramos dado buen ejemplo a nuestros hijos, otro gallo nos cantaría. ¿Me explico? Pero cuando ya entramos en razón, ya se partió el asunto. Y lloraban con amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y la última frase, y estoy redondeando la enseñanza: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Quiero que pensemos algo para terminar, pero es lo más importante realmente. Está ahí en su pantalla. Todo el apoyo para David se había ido, excepto el apoyo de ¿quién? Del Señor. Excepto el apoyo del Señor. Y él fue al que se aferró en esos tiempos difíciles. Yo no conozco tu vida y tengo esa ventaja, porque no puedo decir: ay, el pastor Eric me está echando pedradas. No crean que el pastor Héctor me contó su vida o algo así, ¿no? Es más, ni me pidió que predicara de esto. Obviamente yo oré y ya, pues Dios me dio este mensaje. Yo no sé cómo está tu vida, pero si hay detalles en tu familia, hoy es el tiempo de buscar a Dios. Amén. Hoy es el tiempo de fortalecerte en el Señor. Cuando todos te abandonan y te sientes solo y todos dudan de ti, aún de los varones como líderes del hogar, cuando todos te abandonan, cuando el único que te queda es Dios, Dios es suficiente. Amén. Dios es suficiente, hermanos. Cuando estamos en problemas y estamos en dificultades matrimoniales o estamos en problemas con nuestros hijos, necesitamos doblar las rodillas, hermanos. Amén. Doblar las rodillas y buscar a Dios antes de que sea demasiado tarde. Cuando todavía hay esperanza, busca a Dios, por favor, por favor. Y el último versículo que quiero que veas para concluir, versículo 19, versículo
Perdón, 18 y 19 dice: y libró David buscó a Dios. Dios le dijo: ve y rescata a tu familia, a las familias, rescátalas, yo voy a estar contigo. Ahí están los versículos, léanlos después. Versículo 18, ya sé el resultado, les estoy ahorrando unos versículos de leer. Y libró David, versículo 18, y libró David, bueno, claro, Dios a través de David, todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de, ¿qué recuperó? Su familia, sus familias, hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que habían tomado. Leen la última frase bien fuerte conmigo, dice: todo lo recuperó David. De nuevo, fuerte, hermanos, dice: todo lo recuperó. Eso me dio mucha esperanza. Todo lo recuperó David. No sé cómo está tu familia, pero lo que yo sé es que el diablo a veces está destruyendo familias. Si estás perdiendo terreno, si hay algunos problemas matrimoniales, si tus hijos están yendo al mundo, es hora de fortalecerte en Dios, de doblar rodilla, de verdad doblar rodilla, de verdad orar. Y dice la Biblia: todo lo recuperó David. ¿Sabes lo que pasa cuando confías en Dios plenamente? Dios restaura. Amén. Lo recuperas todo. Recuperas a tu esposa, su confianza, su amor, su corazón, su perdón. Y a veces falta que hace eso. Recuperas el corazón de tus hijos, su respeto, su honra, su obediencia, su cariño. Recuperas a tu familia y no terminas solo en esta vida, sino acompañado de tu esposa hasta que Dios quiera que estén juntos, de tus hijos y de tus nietos. Amén. Mañana vamos a hablar de eso, porque la corona de los abuelitos son los nietos. Amén. Pero es una bendición de haber hecho las cosas bien para la gloria de Dios. Amén. Tienes que recuperar tu matrimonio. Tienes que recuperar a tus hijos. Y no digo que estén divorciados, hermanos, ya saben lo que estoy hablando. Está medio frío el asunto, está medio tenso el asunto. Tienes que recuperar el corazón de tus hijos, tienes que recuperar tu familia. Es hora de buscar a Dios. Amén. Y defender lo más precioso que tenemos, que es nuestra familia. Puestos en pie, hagamos una oración para terminar, por favor. Ojos cerrados, rostros inclinados. Vamos a orar con mucha reverencia. Por favor, piensa en tu familia. Y los jóvenes, por vida suya, piensen en su familia actual. Oren por sus padres, pero empieza a orar desde ya por tu futura familia, por el matrimonio que tendrás, porque puedas defender la familia que Dios creó, un hombre y una mujer uniendo sus vidas para gloria y honra del Señor y para perpetuar su verdad de generación en generación. Oremos, hermanos, por favor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos has enseñado hoy, gracias por la exhortación que nos das a todos, Señor. Y al recordar la fotografía de mi familia, yo recuerdo la responsabilidad que tengo, Señor. Las que ya están casadas, pues ya en cierta manera han pasado otra etapa, pero permítenos a mi esposo y a mí seguir siendo de bendición para ellas y sus esposos y sus hijos. Ayúdanos, Señor, a cuidar nuestra familia. Ayúdanos a defender nuestro matrimonio contra tanto enemigo que hay. Ayúdanos a defender a nuestros hijos de la influencia del mundo. Ayúdanos a todos a no esclavizarnos al celular, a las redes sociales,
al internet, al Netflix y a tanta cosa que es basura y que se nos mete a la cabeza y son filosofías del mundo, y estamos dejando que el enemigo se meta a nuestra cabeza a través de todo eso. Perdónanos por descuidarnos. Perdónanos por no ser fieles a la iglesia. Perdónanos por no leer la Biblia a diario. Perdónanos por no doblar rodillas y orar por nuestros hijos. Perdónanos porque vemos a nuestros hijos yéndose al mundo y no hacemos nada, nos cruzamos de brazos. Perdónanos. Y aún te pido que tú bendigas a aquellos que están luchando y defendiendo a sus hijos. Yo sé que varios de los que están aquí están luchando, fortalecidos por ti, cuidando a sus hijos, cuidando su matrimonio, cuidando su familia. A los que hemos cedido terreno, Señor, ayúdanos a recuperar nuestro matrimonio, la confianza de nuestra esposa, el amor de nuestra esposa, el perdón de nuestra esposa. Ayúdanos a recuperar el corazón de nuestros hijos, su respeto, e impactarlos, Señor, con nuestra vida para que puedan ser fieles cuando crezcan. Ten misericordia de nosotros, Señor. Tú conoces nuestras vidas y tú acomoda cada verdad espiritual a cada corazón aquí presente en esta mañana. Y así como estamos, hermanos, con los rostros inclinados, los ojos cerrados, la invitación es muy clara. Por favor, fortalécete en Dios. Yo no conozco tu vida, así que no puedo estar echando pedradas porque yo no conozco tu vida. Yo solo tomé la Biblia y te estoy diciendo, a veces nos descuidamos. A veces estamos peleando guerras que ni siquiera son nuestras. Y estamos dedicando tiempo para una empresa que nos va a dar una patada en unos años y no vamos a obtener nada. Y estamos perdiendo a las personas que más amamos y a las personas más importantes que Dios ha puesto bajo nuestra autoridad. Aún siendo pastores, yo tengo que cuidar primero a mi familia antes que a la iglesia. Alguien dice, pastor, el Señor ha hablado a mi corazón, tal vez me he descuidado un poco. Si tú eres varón, líder de tu familia, me he descuidado un poco. Mi familia no está caminando del todo con Dios. Mis hijos se están deslizando un poco al mundo. Yo voy a tomar decisiones. Yo voy a doblar mis rodillas y fortalecerme en Dios. Yo voy a ser como David, recuperar el terreno que he perdido, recuperar a mi familia que se está yendo un poco al mundo. Si tú eres dama, haz lo mismo, por favor. Dobla rodillas, busca a Dios, busca su poder para educar bien. Tú eres la que más tiempo pasas con tus hijos. Tú influyes mucho más a tus niños que el varón. De verdad, hermanas, no sabemos el impacto que cada dama puede hacer con sus hijos. Y los jóvenes oren por su familia presente y su familia en el futuro. Alguien dice, pastor, Dios tocó mi corazón. Por favor, ore por mí. Yo quiero consagrarme al Señor y fortalecerme en Él para que mi familia sea una familia victoriosa. ¿Podrás levantar tu mano ahí donde estás y decir, pastor, ore por mí? Gracias, gracias, Dios los bendiga. ¿Quién más dice? Yo también, pastor. Aquí está mi mano. Gracias, gracias, gracias. ¿Alguien más? Gracias, gracias, gracias. Los que están levantando su mano pueden bajarla y pueden orar en su corazón en silencio y decir, Señor, ayúdanos. Alguien más de los jóvenes, yo quiero consagrar mi familia desde ahorita en tus manos, Señor. Yo quiero empezar un matrimonio fortalecido en ti. Ore por mí, pastor. De los jóvenes, de las señoritas, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gracias, gracias. Alguien más, yo también, Dios te bendiga. Gracias, hermanos, gracias. El Señor le bendiga. Muchas decisiones, bendito su nombre. Son corazones sensibles que están tomando una elección correcta, fortalecerse en el Señor. Problemas hay muchos, enemigos hay muchos, pero Dios es más poderoso. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Conságrate al Señor y habla con tu pastor si tomaste una decisión firme en cuanto a tu familia. Padre, gracias por tu palabra, gracias por todas las decisiones que se han hecho. La honra y la gloria sea para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Sí? Le dejo el tiempo.